frente a mi pantalla. A ver, mientras se activa la función de compartir, vamos a ver si me logran escuchar y ver. Ok, ¿logran ver la pantalla, estimados estudiantes? Antes de que empiece y luego me digan que no se está viendo. Sí, ok. Una persona ha respondido. Muy bien, ok. Gracias por su confirmación. Miren, esta ecuación de la parábola tiene esta forma. El valor de y es el comportamiento que adquiere el eje y por este lado es una ecuación cuadrática de la función de x. Esto es y a más ax al cuadrado más bx más c. Si se dan cuenta, estimados estudiantes, esta ecuación de la parábola es una ecuación matemática, algebraica y trigonométrica, ¿no? No tiene nada que ver todavía con lo que nosotros estamos estudiando. Lo he mencionado acá como un recordatorio. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos recordar? Miren, este gráfico me está mostrando el movimiento de un objeto en una parábola y está siendo afectado, bueno, por parámetros como la velocidad en el eje Y, la velocidad en el eje X, la velocidad, el comportamiento de ella en diferentes regiones y también acá estamos con el comportamiento de estos valores, ¿no? Aquí está. La velocidad va cambiando a lo largo de toda la trayectoria. Muy bien. Con este principio de independencia, bueno, podemos decir que tenemos dos movimientos rectilíneos uniformes, ¿no? Si yo vuelvo a mi gráfico y vuelvo a mi movimiento y a este movimiento en el plano, de hecho, lo que ocurre es que por el principio de independencia yo puedo separar y clasificar el tipo de movimiento que estoy estudiando en cada eje. ¿A qué me voy? Vean lo que voy a hacer, ¿no? Vean lo que voy a hacer. A cada eje le voy a nombrar qué tipo de movimiento estoy teniendo. En el eje X, como tengo aceleración, puedo decir que tengo movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿no? Acá, porque tengo aceleración en el eje X. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y, de igual forma, puedo decir que en el eje Y también tengo un movimiento rectilíneo uniforme variado. Es por eso que acá nos dice que tenemos dos movimientos rectilíneos actuando en determinado caso. Esto sería actuando en determinado eje. ¿Ok? Por este principio decimos que en el movimiento del plano se conforma por MRV en el eje X y MRV también en el eje Y. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Luego, por ejemplo, cuando un bote, esto escuchen bien, cuando un bote que va a determinada velocidad va a cruzar un río cuya corriente tiene otra velocidad, aquí podemos estudiar cada movimiento por separado y ello nos ayudará en la solución. No sé si se logra entender este ejercicio, ¿no? Lo que dice acá es que un bote está tratando de cruzar un río y el río tiene otra velocidad, ¿no? Entonces, vamos a graficar esto. Nos vamos a colocar en la vista superior, en la vista superior, en la... Oh, no, a ver, no me está permitiendo copiar. Estoy equivocando. Muy bien, vamos a decir que estamos en la vista superior de este cruce de río, ¿no? Lo que el ejercicio dice. Por un lado, miren lo que pasa. Si el objeto quiere tener una velocidad, por ejemplo, voy a colocar acá, aplico una velocidad acá, y el río lleva su propia velocidad hacia acá,
La resultante va a ser un vector velocidad que va al medio de ambos, ¿no? Es decir, yo tengo una velocidad dirigida hacia el otro extremo, esta sería la velocidad del río, y mi velocidad resultante, bueno, va en una diagonal, ¿no? Eso es lo que ocurre en un caso real. Ok, ahora, hay un tipo muy especial del MR, del movimiento compuesto, dice acá, también hay un movimiento compuesto cuando se lanza horizontalmente un cuerpo y éste empieza a caer, describiendo una trayectoria parabólica. Podemos estudiar por separado la caída libre, MRU-B, y el desplazamiento horizontal, que es MRU, teniendo en cuenta que ambos movimientos tienen en común el tiempo. Claro, el principio de independencia, aunque separa las variables como velocidad, aceleración, me separa todas esas variables, ocurre que en realidad el tiempo es compartido, ¿no? El factor de tiempo transcurre tanto para el eje X como para el eje Y en el mismo valor. Prácticamente es el parámetro que une ambos ejes. Muy bien, aquí vamos a hablar ahora acerca del movimiento parabólico. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Algo que quieren que profundicemos? Cualquier pregunta es bienvenida. Quisiera que hagan preguntas, la verdad, y que tengamos preguntas en este momento y que no hayan preguntas en el día del examen. Entonces, si es que hay algo que quieran preguntar, estoy atento antes de pasar a la última parte que habla sobre el movimiento parabólico. Bueno, si es que no hay ninguna pregunta, nos vamos de lleno a lo que es el movimiento parabólico. Vean este gráfico. Ya se están imaginando con lo que les estoy mostrando el ejercicio que está haciendo esta persona, ¿no? Tenemos una rampa por este lado. La rampa le va a dar un ángulo de inclinación a la motocicleta. La motocicleta se sube directamente en esta rampa, parte sobre ella y sale despegada, o sea, sale disparada, ¿no? Los parámetros que podemos rescatar de esta fotografía son los siguientes. Nuevamente voy a hacer una captura de esto. Y lo que estamos viendo acá, estimados estudiantes, es un ejemplo del salto de una motocicleta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la motocicleta no es que ha aparecido acá de la nada, sino es que ha venido desde atrás acelerando y ha tomado un impulso con la ayuda del motor, del motor de la motocicleta, va acelerando y logra acelerar tanto que llega a tener una velocidad muy grande y con esa velocidad se sube a la rampa, ¿no? En el momento en que sale de la rampa hay algunos parámetros muy importantes, como cuál, número uno, la velocidad. La motocicleta en algún lugar, hola, hola, ¿me escuchan? A ver, creo que se ha cortado la sesión por un momento. A ver, ok, gracias por confirmar. Están viendo también la pantalla, ¿no? Sí, se puede ver la pantalla compartida. Muy bien, gracias por confirmar. Ok, lo que les quería mostrar acá es cuando la motocicleta ha salido disparada por la rampa, existe algo muy interesante. Primero, si nosotros seguimos la misma dirección que la rampa, bueno, la rampa tiene una dirección similar a la con la cual sale disparada la moto, es esta su velocidad,
A esta velocidad le vamos a llamar la velocidad inicial. A ver, déjeme agarrar esta velocidad. Vamos a agarrar y vamos a decir que la velocidad a la cual sale disparada la moto, es una velocidad inicial, ¿ok? Con esa velocidad ha salido disparada la moto. Ahora, como este movimiento es un movimiento que está en dos dimensiones, porque tanto se mueve en el eje X, es decir, esta motocicleta, le voy a colocar, se mueve tanto en este eje, como también se va a mover en este otro de acá, es decir, ahí, en esos dos ejes se está moviendo el objeto. Si hacemos la interconexión de todo el eje, se vería algo así, ¿no? Tenemos dos ejes del movimiento a los cuales lo voy a colocar en línea negra. ¿Ok? Este sería el punto en que el motociclista sale disparado, es el momento en el cual nosotros podemos decir que está en movimiento parabólico. No antes, por si acaso, estimados estudiantes, esto es muy importante, obviamente, ¿no? En el momento que está libre de todo apoyo, está volando por los aires, en otros términos, ese es el momento en que puedo decir que el objeto está en movimiento parabólico. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no podemos decir que está en movimiento parabólico antes? Porque antes de salir de este punto de partida de la rampa, la motocicleta experimenta un impulso. El impulso que es dado por el motor mismo de la motocicleta. Pero bueno, cuando la motocicleta está apoyada en la rampa, el motor le apoya. Ahora les hago una pregunta acá. En el momento que el motociclista está en el aire, ¿creen que el motor de la motocicleta puede ayudarle en algo? No, porque tendría que tocar el piso. Muy bien, esa es la respuesta, ¿no? Y a esa conclusión quería que lleguemos todos, porque la respuesta es que una vez que está en el aire, no importa lo que el motociclista quiera hacer. Cuando está en movimiento parabólico, va a seguir la trayectoria parabólica del movimiento compuesto, aunque tanto la motocicleta como la persona no quiera, lo van a cumplir. Entonces, a partir de que sale disparado, nosotros ya podemos hacer una división tanto en el eje X como en el eje Y de justamente la velocidad de la moto. Entonces voy a agarrar por un lado y voy a decir la velocidad de la moto se viene acá y tiene una descomposición en el eje X y va a tener también una descomposición en el eje Y. Entonces, la velocidad del movimiento parabólico de inicio se logra descomponer. Para que esto se entienda mejor, voy a colocar acá una línea. Esta línea la voy a colocar punteada para que se entienda mejor. Y le voy a colocar un color amarillo. ¿Ok? Amarillo más grueso. Luego, por otro lado, esta misma velocidad inicial también se descompone en el eje X, ¿no? ¿Cuál es su descomposición? Son estos dos valores. Miren lo que voy a hacer ahora con este ejemplo del motociclista. Si a este motociclista que ha salido disparado con una velocidad inicial, yo le calculo su ángulo de disparo, bueno, voy a insertar aquí un símbolo. El símbolo que inserto es tita y voy a decir que en este punto tenemos al ángulo tita. ¿Cómo descompondría yo a este vector en cada eje? ¿A cuánto sería igual la velocidad en el eje X, ¿no? Si yo tengo esto tita, bueno, ¿cómo lo hago? Voy a decir, esto es un tip que les quiero enseñar, estimados estudiantes, para no darle muchas vueltas cuando hacemos la descomposición. Entonces me voy a copiar, bueno, lo voy a duplicar, de hecho, y para que se vea mejor, voy a quitar acá el escenario de la motocicleta. ¿Qué es lo que me ha quedado? Me ha quedado, bueno, por un lado, me ha quedado esto de acá,
que dice que la motocicleta sale con una velocidad inicial, pero esa velocidad inicial se puede descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Cómo lo descomponemos en el eje Y? En el eje Y, si nosotros decimos a cuánto es igual el coseno de tita, déjenme colocar acá, a cuánto será igual el coseno de tita, aquí vamos a ver que el coseno de tita es igual a la fracción, esta de acá, del cateto opuesto, bueno, el cateto adyacente, en este caso, sería la velocidad, a ver, déjenme, me he comido esto de acá, me he comido esto de acá, lo voy a dejar escrito y luego lo vamos a reordenar, ¿ok? Hola, hola, ¿alguien está hablando? Ok, entonces vean lo que estamos aplicando, ¿no? A este ángulo tita, si yo conformo un triángulo y sé que esto es la hipotenusa y bueno, este es el cateto adyacente, el coseno de este tita va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X dividido entre la velocidad. O sea, sería igual a esta velocidad, ¿no? Velocidad inicial. Ok, he aplicado función de coseno. Si a esta función de coseno yo le despejo ahora, voy a obtener lo siguiente. Esta velocidad inicial se va a ir acá a multiplicar, acá está dividiendo, pasa al otro lado con multiplicación. Por lo cual ocurre esto, la velocidad inicial viene acá y esto se queda directamente como velocidad inicial en el eje X. Si se ordeno esta ecuación, lo invierto de hecho, fíjense lo que pasa. Lo voy a invertir, voy a decir ahora que la velocidad inicial es igual a esto, velocidad inicial coseno de tita. Entonces, llegamos a la conclusión de que este eje X es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad inicial, a esta velocidad inicial. A ver, disculpen, ¿dónde está? Ahí es esto. Velocidad inicial multiplicado, bueno, me copio esto un momento, multiplicado por el coseno de tita. Ok, esa es la descomposición de este vector en el eje X, ¿no? Entonces, yo les doy un pequeño tip, estimados estudiantes, presten atención también a lo que les voy a mostrar. Si digamos, este es mi vector original, ¿no? Este es mi vector a la cual sale, vean por favor no a la pantalla, a ver, bueno, mejor les dejo de compartir para que entiendan mucho mejor, ya que, miren, esta es la forma en la cual yo he determinado cuánto se descompone la velocidad inicial cuando descompongo a partir de una velocidad inicial que tiene un ángulo tita. Su valor en eje X, ¿cuánto vale? Bueno, la forma de determinarlo es de esta forma, ¿no? Miren lo que yo voy a hacer. Primeramente, agarro el vector. Piensen, por favor, que este es el vector que es la velocidad a la cual sale la moto y vamos a hacer lo siguiente. Este es el vector que quiero descomponer, ¿no? Lo estoy colocando así, son mis manos prácticamente, ¿no? Este es el vector original, el cual sale la moto disparada, y este es el vector en el eje X, ¿no? Entonces, fíjense lo que tengo que hacer para descomponer. Vean mis brazos. El eje X para descomponer, perdón, el vector original, este que estoy moviendo, para descomponerse en el eje X, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cerrarse o tiene que abrirse el ángulo. Se cierra o se abre su ángulo para descomponerse. ¿Se cierra? Se cierra, muy bien, la respuesta es correcta, se cierra, por lo cual vamos a hacer una forma mental muy similar para poder entender esto, ¿ok? Denme un instante.
Ok, a ver, volvemos a la explicación, estimados estudiantes. Si se dan cuenta, bueno, tenemos al vector original, que sería el que estoy mostrando acá en la cámara, y acá tengo el vector que quiero descomponer, ¿no? Ahora, si agarro este vector original y, y para descomponer al eje X tengo que cerrarlo, la descomposición que van a hacer ustedes es agarrar al vector, su módulo de este vector, y cuando se cierra, lo van a colocar directamente coseno, ¿ok? Cuando agarro el vector para descomponer al eje que quiero descomponer, tengo que cerrar, se vuelve coseno. Si quiero descomponer al otro extremo, es decir, tengo que abrir, se vuelve seno, ¿ok? Nuevamente, este es el vector original. Si quiero descomponer en este eje, tengo que cerrar, es coseno. Si tengo que abrir, se vuelve seno, ¿ok? Voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Ok, me avisan cuando se pueda ver la pantalla. Sí, se ve, Inge. Ya, muchas gracias. Entonces, por el pequeño tip que acabo de darles, esto se convierte de esta forma, ¿no? ¿Cuánto se convertirá el eje Y? ¿Cuánto valdrá ahora el eje Y, no? Por el tip que les acabo de dar, la descomposición en el eje Y directamente se vuelve, en vez de coseno, se vuelve seno, ¿no? Así. Entonces, si el ángulo es inverso, bueno, en este caso el ángulo está acá, por lo cual agarro este vector, le multiplico el coseno y obtengo la descomposición en el eje X. Si el ángulo estuviese acá, bueno, se invierte todo, ¿no? Tendría que agarrar este vector y al lado que lo cierro para descomponer, este lado ya se vuelve coseno y al lado que lo abro se vuelve seno, ¿ok? Ese pequeño tip por si acaso, que nos va a servir para los ejercicios. Muy bien. Volvemos a nuestro diagrama. Si se dan cuenta, este diagrama de acá, lo que me hace, me está mostrando dos valores del eje X, del eje y la motocicleta sale disparada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el movimiento? En el movimiento de acá, eh, hay algo que experimenta la motocicleta. Y lo experimenta, bueno, todo objeto que está sometido. Entonces vamos a copiarnos esto, vamos a copiar y copiamos esto, ¿no? Cualquier objeto que está en movimiento parabólico experimenta el valor de la gravedad. Ok, ahora les pregunto, ¿la gravedad en qué eje actúa? ¿En el eje X o en el eje Y? En el eje Y. En el eje Y, siempre, ¿no ve? Les hago otra pregunta. Razonen, por favor, no piensen por si acaso. No es una pregunta de desarrollo con calculadora, pero es una pregunta de razonamiento. ¿Creen que exista alguna aceleración en el eje X, en el movimiento parabólico? ¿Habrá gravedad, por ejemplo, en el eje X? Piensen, por favor. ¿O solamente existe gravedad en el eje Y? ¿Qué creen? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Que solo habría gravedad en el eje Y. En el eje Y, ¿no ve? Entonces, alguna vez he hecho esta pregunta en otro grupo y bueno, como no es algo que lo han pensado antes, algunas personas pueden llegar a pensar que en el eje Y se experimenta alguna aceleración. Perdón, en el eje X, ¿no? Me voy a copiar esta aceleración en el eje X y lo voy a colocar acá, ¿no? Algunas personas dicen, ok, en el eje X también hay aceleración. Pero esto es real, no es real. Imaginen lo que ocurriría si es que hubiese gravedad, por ejemplo, si es que la gravedad actuara en los dos ejes. ¿Qué ocurriría? Si proponemos eso, bueno, por un lado, siempre nos estaríamos cayendo, ¿no? Si la gravedad actúa en el eje Y, siempre existe la tendencia de que nos caigamos. Eso ocurre en la realidad.
Pero si existiese gravedad en el eje X, ¿qué pasaría? En vez de caernos solamente hacia abajo, nos estaríamos chocando a la pared, ¿no? Todo el tiempo. No podríamos pararnos, tendríamos que estar parados así, en diagonal, porque hay una gravedad que nos está jalando hacia abajo y hay otra gravedad que nos está jalando hacia un costado. Pero eso no es real, ¿no? Solo la gravedad nos jala hacia abajo. No tenemos hacia los costados ningún tipo de gravedad ni fuerza que nos esté atrayendo. Por lo cual, la conclusión es la siguiente. La conclusión es la siguiente. Que la aceleración en el eje X para el movimiento parabólico, ¿cuánto es? Es igual a cero. No hay aceleración en el eje X. Muy bien, ahora vamos a aplicar el principio de independencia del movimiento que habíamos visto hace un momento al caso de la motocicleta, ¿no? Decimos, fíjense acá, si en el eje X no hay aceleración, ¿en qué se convertirá? ¿Se convertirá en MRU o se convertirá en MRV? ¿Qué creen ustedes? Esto puede ser prácticamente una pregunta del examen MRU. MRU, ¿no? ¿Por qué? Si volvemos a nuestra clase, bueno, a los apuntes de la clase anterior, MRU tiene dos propiedades importantes. Una de ellas es que su velocidad es constante. Tardes nuevamente. Creo que se ha caído por un instante. ¿Me escuchan ahora nuevamente? Hola. Sí, Inge. Se ha caído, ¿no? Bueno, lo siento, creo que son problemas de la red, no puedo hacer nada, pero nuevamente, a ver, voy a compartirles mi pantalla y me avisan cuando puedan ver, por favor. Ok, ¿pueden ver, estimados estudiantes? Inge, ese Muchas ve gracias. normal. Bueno, probablemente no me han escuchado esta última parte, ¿no? Que les decía que como la aceleración en el eje X, esta aceleración en el eje X es igual a cero,
el movimiento en el eje X para la caída libre se convierte simplemente en un MRU. De todos nuevamente. A ver, ahí, ¿me escuchan bien, estimados estudiantes? Creo que se ha caído por un momento. Sí, se lo escucha normal. Ya, bueno, lo siento, creo que es un tema realmente del internet del lugar. A ver, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ya? Bueno, lo que les comentaba es esto, el MRU se aplicaría en el eje X solamente. Hola, qué problema el que estamos experimentando. Creo que no se está logrando escuchar ni ver bien. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente. ¿Me escuchan y pueden ver la pantalla? Bueno, Sí, ingeniero. sí, ya, ok. Probablemente si es que hay un tema de problema de red, voy a ahorrar un poco el tema de la señal. Bueno, si se dan cuenta, va a acabar la reunión en 5 minutos. Déjenme volver a la señal y vamos a hacer esto. Ok, bajo el principio de independencia, vamos a decir lo siguiente, estimados estudiantes, que para el eje X tenemos un MRV, mientras que para el eje Y voy a experimentar todas las ecuaciones de caída libre. ¿Ok? Esto es lo que experimento en el eje Y. Entonces, el principio de independencia de movimiento me dice que en el eje Y yo experimento movimiento caída libre y en el eje X experimento MDU. Y la composición de ambos movimientos me da el movimiento parabólico de esta motocicleta. Muy bien, eso es lo que yo quería mostrarles. Ahora, volviendo acá, miren, acá se explica un poco todo el principio de independencia, la acción de la gravedad. Explicamos también la diferencia con MRU, MRU en el eje X, MRV, caída libre en el eje Y, y hacemos esta convención de signos, ¿no? La aceleración en el eje Y es igual a menos la gravedad y la aceleración en el eje X es igual a cero, como lo habíamos mencionado en este ejemplo, ¿no? No hay aceleración en el eje X. Muy bien, con estas ecuaciones, bueno, disculpen, con este análisis yo puedo ya plantear algunas ecuaciones. ¿Cuál es la primera ecuación? Primero, la descomposición de la velocidad en cada eje. Aquí está, muy similar a esta descomposición que hemos determinado acá. Y a partir de ahí planteamos las ecuaciones del movimiento parabólico.
Miren, como en el eje X, acabo yo de decir que en el eje X tengo MRU, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En el eje X solamente tengo una sola ecuación. La ecuación en el eje X es distancia es igual velocidad inicial del eje X por el tiempo. Si yo descompongo esta velocidad, es decir, utilizo esta velocidad, la ecuación en el eje X va a ser directamente que la distancia en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno de tita multiplicado por el tiempo. Y bueno, esta es la única ecuación que voy a necesitar para el eje X, ¿no? Voy a colocar eje X. Ok. ¿Por qué necesitamos una sola ecuación en el eje X? La explicación es porque tenemos solo MR. Ya en el caso del eje Y, bueno, en el eje Y se me van a repetir mis ecuaciones de caída libre, las cuales son estas de acá, ¿no? Me voy a copiar estas ecuaciones. Y las ecuaciones serían estas de acá. Todas estas ecuaciones son para el eje Y. Muy bien. A ver, no sé si es que me logran ver. O se ha vuelto a caer. Déjenme confirmar. Ok. ¿Se puede ver? ¿Me avisan si se ve? ¿Me logran escuchar también? Ok, me confirman que se puede ver. Ok, entonces, ya llegando a la parte final del movimiento parabólico, bueno, en la parte teórica, podemos decir que en el eje X solamente hay una ecuación, ¿no? Hola, hola, ¿alguien está comentando algo? Ya, a ver.